Bueno, 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 bueno. Probando, un, dos, tres, probando. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Sí, bueno, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Guerrero de Celis y este es su diseño curricular, como siempre, todos los días. De mi justificación, ya me la mandó la maestra Landy. No sé si se la hizo llegar De su hecho, creo que Jorge, creo que me lo enviaron por correo electrónico, ¿no? Jorge, tú me lo enviaste. Creo que Hubo, sí. hubo uno que El me mandó de... Jorge. No. Ah, sí, el Alejandra. El Alejandra le envié, Ajá, el maestro. screenshot. Ajá. Sí. Sí. Ah, Guerrero Hernández. sí, maestro. Sí, hija, sí, sí me lo envió Jorge. Ah, ok, gracias, maestro. Es justificación de los días del 25 al 29. ¿Estoy correcto? Mm, sí, Muy bien. Correcto, entonces. ¿Todo bien entonces aquí? Comenzamos. Oye, en la clase pasada terminamos de ver los tres primeros esbozos de la metodología curricular. Estos esbozos hacen referencia a Ralph Tyler, a John Maritz Johnson y a Villarreal. ¿Estoy en lo correcto? sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el cuarto, quinto y sexto esbozo de la metodología curricular. Tenemos a Glassman e Ibarrola. Son los cuartos, las autoras que nos dan una propuesta de estructura curricular. Esta propuesta de estructura curricular tiene 4 etapas según estas damas, según Glassman e Ibarrola. La primera etapa se conoce como determinación de objetivos. Acordémonos que los objetivos, de acuerdo a Glassman y Barrola y a las temáticas que hemos visto, los objetivos tienen que ser operacionalizados. ¿Qué significa? Alcen a su manita, acuérdense sus manitas o sus reacciones en su pantalla. ¿Qué significaba un objetivo operacionalizado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba un objetivo operacionalizado? Pero nadie. No veo manitas. Alejandra, hija. Perdóname, Belén. Que sea medible. Ok, una característica particular es que sea medible. Belén, hija. Es, por ejemplo, de una meta a corto plazo o algo así. Que los objetivos se definan por corto, largo, mediano Ah, plazo, exacto. correcto. Belén, ¿cuál es tu apellido, Belén, hija? How. Sí. Muy bien. ¿Cuál que más significaba que los objetivos sean operacionalizados? Muy bien. Sus compañeras ya nos dijeron entonces que los objetivos son medibles, son demostrables, son cuantificables y se tiene que llevar un registro de las conductas o comportamiento. ¿Ok? De esta manera los objetivos se vuelven operacionalizados. Eso significa que tengo evidencia que justifique cómo se están llevando a cabo y cómo los estoy poniendo en práctica y visualizando. Por lo tanto, esos objetivos operacionalizados, como Belén hace un momento dijo, la segunda etapa es operacionalizar los objetivos. ¿Operacionalizarlos cómo? Operacionalizarlos de acuerdo a el tipo de objetivo o a la clasificación que tengan. En su caso, hablamos, por ejemplo, de objetivos de tres tipos de objetivos.
Tipos de objetivos. Hablamos del objetivo general, hablamos del objetivo intermedio y hablamos del objetivo específico. ¿Okay? Y entonces, de esta manera, el objetivo cumple respectivamente. Ahora, ¿cómo son los objetivos operacionalizados? Acuérdense que los objetivos generales me dan pauta para redactar a los objetivos intermedios. Y los objetivos intermedios me dan pauta para redactar a mis objetivos específicos. Y de esta manera están interrelacionados, están ligados unos con otros. Pero no solo es eso, sino también que la forma en que los llevo a cabo o llevo registros, llevo mediciones, llevo productos de esta o evidencias, es que desde los específicos me ayuden a cumplir los intermedios y que los intermedios me ayudan a cumplir a los generales. Y de esta manera los objetivos se vuelven también ligados e interrelacionados entre sí en cuanto a su cumplimiento, no solo en la redacción. Pueden ir, en resumen, de manera ascendente en la redacción, de arriba a abajo, y en el cumplimiento, perdón, descendente, y en el cumplimiento de manera ascendente, de abajo hacia arriba. Y estos van a impulsar que se cumplan de una manera metódica, de una manera completa, de una manera eficiente. De ahí me dice estructurarlos. Me dice que la tercera etapa es crear una estructura de los objetivos. ¿Qué significa crear estructura de los objetivos? Pues básicamente significa que sean graduales, que sean descendentes y ascendentes. Descendentes en el sentido, por ejemplo, de redacción, ya que se deben de ligar unos con otros, una redacción ligada. Y ascendente hace referencia a que los objetivos deben tener un cumplimiento ligado. Por ejemplo, si mi objetivo me dice que el estudiante identifique las partes de una planta mediante una representación gráfica. ¿Ok? Ese es mi objetivo. Que el alumno identifique las partes de la planta mediante una representación gráfica. Tengo mi objetivo. Mis objetivos específicos, mi objetivo general, por ejemplo, mi objetivo intermedio sería que el estudiante sea capaz de nombrar las partes, todas las partes de una planta a través de una representación o un dibujo. Mi objetivo específico sería, porque pueden ser varios, por ejemplo, que el alumno coloque el nombre de la parte, que el alumno coloque de manera correcta el nombre de la parte de la planta seleccionada. Otro objetivo puede ser que el alumno describa la función de la parte de la planta que identificó. El otro puede ser que el alumno argumente o explique la importancia de las partes de la planta en su totalidad. Y entonces, de esa manera, los objetivos se van desglosando y van haciendo más específicos. Y así el estudiante podemos verificar y levantar la evidencia de que el alumno está cumpliendo de una manera adecuada. ¿Me di a entender? ¿Sí? Ok. De ahí partimos entonces que los objetivos
perdón, que los planes de estudios deben mantenerse con constante evaluación. ¿Qué significa en constante evaluación? De acuerdo a Glassman y Barrola, mencionan que constante evaluación hace referencia a la vigencia. ¿Alguien me puede decir por qué un plan de estudios debe mantener vigencia? Por las necesidades de los alumnos que van cambiando. Por necesidades, Araceli. Por las innovaciones que se dan a lo largo del tiempo, se debe estar en contacto, actualización para que no se queden en lo tradicional, más o menos. Correcto, para innovar, para transformar. Correcto, muy bien, Araceli. ¿Cuál es tu apellido, Araceli, hija? Koyichi, Acuérdense colocar en su nombre sus apellidos para que sea más fácil, porque así mientras están participando, le puedo hacer más fácil. Bueno, puedo colocar participaciones más rápidas. ¿Alguien más? ¿Qué significa que un plan de estudio sea vigente? Pues yo creo, maestro, que igual tiene que ser vigente porque cada generación que va saliendo van viendo los errores o qué es lo bueno de este plan y lo va mejorando constantemente para que, como dijo Correcto. Araceli, no quede como rezagado. Excelente, para una mejora continua. Recordemos que los planes de estudios requieren una mejora continua. Por lo tanto, de eso habla también, mejorarlo de una manera continua. Innovar también significa realizar cambios y transformaciones sobre teorías de enseñanza, sobre criterios, sobre contenidos, sobre asignaturas, sobre las necesidades sociales de nuestro entorno, sobre las necesidades del estudiante, sobre las características individuales. Entonces, de eso sirve mantener un plan de estudios vigente, que de alguna manera forme recursos humanos de acuerdo a las necesidades, estamos hablando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a las innovaciones, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a la infraestructura también. Es básicamente, de hecho, la mayor parte de las cosas que hemos estado hablando. Entonces, a eso hace referencia vigencia, que lo mantengamos actualizado en mejora continua. ¿Y eso para qué va a servir? Para revisar el proceso del diseño, es decir, para hacer renovaciones, para hacer reconstrucciones. Pues para ello se tiene que hacer una toma de decisiones especializada o en conjunto. Por eso, por ejemplo, se hace lo que son los consejos técnicos. Un consejo técnico sirve para verificar cuando ustedes empiezan a hacer sus prácticas, si no es que ya lo están haciendo en escuelas particulares o de primer básico, van a ver que los consejos técnicos en muchas ocasiones deben tener la función de platicar cómo se está llevando a cabo el currículum, qué tiempo se les está asignando, si son suficientes, si no son suficientes, si se necesita cambiar, transformar, innovar, si necesita comprar algún recurso, si se necesita pintar un salón, si se necesita comprar una banca más, si el pizarrón está mal, que hace falta libros didácticos porque el niño lo perdió o se mojó o se rompió, lo superó, lo masticó. Entonces, de eso habla esa parte de una evaluación constante. Verificar si el plan de estudios se está llevando de acuerdo a lo planeado, a lo construido, a lo estructurado, a lo secuenciado dentro de lo que es mi plan de estudios. ¿Para qué? Pues para mantenerlo activo, para mantenerlo validado, para mantenerlo certificado. Recordemos que cada determinado tiempo los planes de estudios de cualquier institución educativa, ya sea pública o privada, deben mantenerse en constante actualización. En el caso de la Secretaría de Educación Pública es la que hace cambios constantemente. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas particulares, las escuelas son las encargadas de hacer actualizaciones
a sus planes de estudios y que lo valide la Secretaría de Educación Pública para que éste se renueve y se certifique. ¿Ok? Es decir, y así tenga validez. ¿Ok? Se renueve y se certifique y así alcanzar su validez. ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Voy a poner un poquito por acá. Ahorita un momento, veo que están copiando esas cuestiones. Voy a poner un poquito oscuro para que lo vean. Okay. Entonces, de ahí pasamos a la parte, a la siguiente fase, que básicamente habla Glassman y Barrola acerca de los objetivos de aprendizaje, cómo se lograron, cómo se alcanzaron, si llegaron a la meta formativa. Por lo tanto, entonces, Glassman y Barrola menciona, ¿cómo sé si los objetivos se cumplieron? Bueno, sé si los objetivos se cumplieron, lo sé, porque la persona, en este caso, el docente, recordemos que el docente es la autoridad. Si el docente hizo una toma de decisiones inclusiva, de acuerdo a las necesidades, si realizó un diagnóstico, si en verdad creó ambientes, si creó ambientes de aprendizaje, si seleccionó los recursos adecuados, si empleó las herramientas correctas, y así sucesivamente. Por lo tanto, Glassman y Barrola diría, si el maestro hizo literal su trabajo, su función, su responsabilidad de pues conocer a sus alumnos, conocer las necesidades de su contexto y de sus estudiantes, realizar un diagnóstico sobre sus estudiantes, es decir, qué tipo de nivel de pensamientos, inteligencias, percepciones tienen sobre su propio aprendizaje. Si escogió recursos, si escogió herramientas, es decir, materiales que lo impulsaron a crear ambientes de aprendizaje idóneos y efectivos. De eso me está hablando Glassman y Barrola. Entonces, si el docente cumplió con toda su labor, responsabilidad y funciones, entonces lo hizo de manera correcta y de manera eficiente. Eso significaría que logró ligar los contenidos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo puedo ligar, por ejemplo, español y matemáticas? ¿Cómo puedo ligar el contenido, por ejemplo, de escritura, de redacción, con los números de matemáticas? ¿Nadie se imagina? Tal vez con los problemas planteados, maestro. Ok, la redacción de problemas, que se combine redacción de problemas. Muy bien. Así es. María Fernanda. Tal vez, maestro, para redactar cómo se escribe el nombre del número de cierta cantidad. Correcto. Para la redacción de números. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Cómo se relacionaría entonces, por ejemplo, el sistema óseo con el sistema digestivo? ¿Cómo relacionaría, cómo ligaría esos dos sistemas? ¿Cómo ligo el sistema óseo con el sistema digestivo? Utilicen su creatividad, su ingenio, su imaginación como futuros maestros. ¿Cómo fue lo que preguntó, maestro?
¿Cómo ligo el contenido del sistema óseo, es decir, los huesos, con el sistema digestivo? Nadie. ¿Qué necesitan los huesos para mantenerse? Maestro, no sé si esté correcto, A pero ver. yo utilizaría los alimentos. ¿Cuál es la importancia de los alimentos y cómo se relaciona con el sistema óseo? Bueno, o sea, trataría de ligarlo, o sea, con el hecho de que al alimentarse bien van a tener una buena nutrición y eso va a hacer que tengan un sistema óseo más efectivo. No sé si Correcto. está El sistema, que el sistema alimentario o el sistema digestivo es el encargado de, de deshacer los nutrientes que contienen los alimentos y estos se van a encargar a través del sistema circulatorio, hacerlo llegar obviamente pues a la médula espinal que cruzan los huesos y obviamente los huesos se van a hacer de los nutrientes de los alimentos que nuestro sistema digestivo pues procesa. Muy bien, Suasteika. ¿Cómo se relacionaría la independencia con la historia de Yucatán? Nadie. Yo creo que se puede hacer un marco de los dos, porque sabemos que Yucatán se independizó parte de México, entonces como se podría hacer la comparación de cuáles son los factores de tanto de la independencia de México como la independencia de Yucatán. Correcto. Enlazar los factores de movimientos de independencia. Es decir, recordemos que en un momento determinado Yucatán dejó de ser parte del país y se llamó a sí mismo como República Yucateca. Entonces llega un momento en que se divide, pero bueno, no voy a entrar en historia. Entonces, esa es una manera de relacionarlo. Esos motivos, razones y circunstancias de las cuales se inicia un proceso de independencia. ¿Correcto, Peña, hijo? Muy bien. Y así a eso se refiere, por ejemplo, Glassman y Barrola con el docente, que sea capaz de ligar, que sea capaz de poder crear sistematización, de poder crear un ordenamiento sistemático de los contenidos y así generar una base de conocimientos que pueda ser interdisciplinario, multidisciplinario, los saberes. Que no solo, por ejemplo, el saber conocer se queda allí, que no solo el solo saber se queda allí y que no solo el saber ser se queda allí, sino, por ejemplo, que un saber conocer se enlace con el saber hacer y con el saber ser. Un saber ser se enlace con el saber hacer y con el saber conocer. Entonces, a eso se refiere la hilación o la ligación de los contenidos. Posteriormente nos habla acerca de también el análisis de los contenidos y los comportamientos. Aquí nos vamos más a los comportamientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya hicimos lo que son los contenidos. El comportamiento, es decir, la conducta, las acciones y demostraciones del alumno sobre los saberes. En la clase pasada hablábamos sobre que hay unidades temáticas de los contenidos, así se denominan como unidades temáticas, y que estas unidades temáticas tienen competencias específicas o competencias disciplinares más bien denominadas, que les van a servir al estudiante para que desarrolle diferentes competencias relacionadas con matemáticas, con español, con ciencias naturales, con historia, con cívica y ética, entre otras cuestiones. Entonces, aquí el maestro debe tener la forma de, pues, enaltecer el comportamiento, las acciones, la conducta, las demostraciones del estudiante y que sea con ayuda de una integración, de una facilitación del docente alumno y el alumno con el docente, de que sea una ayuda mutua, me doy a entender, de que el maestro aprenda de sus estudiantes y de los estudiantes aprendan a trabajar con el docente. Y así de alguna manera, como lo ven en la imagen, el aprendizaje se aprende un aprendizaje social, un aprendizaje colectivo. Y así, de alguna manera, el currículum se vuelve no solo formar individuos individuales, sino también generaciones con comportamientos específicos o conductas específicas.
Por último, hablamos acerca de la parte de la comunicación entre participantes. De esta comunicación entre participantes hablamos de lo que se entiende como, por ejemplo, la coevaluación. ¿Por qué la coevaluación es importante entre los estudiantes? Que alguien me lo diga. Ya lo debieron haber visto ustedes. ¿Por qué es importante una coevaluación entre estudiantes? Porque contrastan lo que ellos van aprendiendo con otro y van a compartir habilidades entre sí. O sea, Correcto. comparan su desempeño académico con otro. Correcto, hija. Comparan. Hacen como comparaciones. Pero hay que entender que esas comparaciones no son para burlarse de otros. Porque también como maestros debemos entender esta cuestión. Esta cuestión de comparación habla más de impulsar a los estudiantes, de generar, por ejemplo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo mi dibujo de las partes de la planta lo hice en una hoja. ¿Será que el maestro me lo califique? Ah, pues yo hice una maqueta. Y de pronto diga, es que la verdad, así como lo hiciste, está feo. Entonces, eso ya se llama denigrar. La coevaluación básicamente es, muy bien, cada quien hizo un modelo diferente. Uno lo hizo en dibujo, otro lo hizo en maqueta. Los dos sirven para ambas cosas. Y que verifiquemos que tanto el alumno que lo hizo en maqueta como lo hizo en dibujo, pues de alguna manera esté demostrando el conocimiento correspondiente, que por en algún momento mencioné que es el conocimiento de las partes y de sus características, raíz, tronco, hojas, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. De ahí pasamos a que los objetivos. También hay que hacer una selección objetiva de recursos. Estos recursos, como por ejemplo, diferentes que podemos emplear. Hace un momento mencionaba, y por eso, de hecho, cuando ustedes al principio me dijeron, maestros que no sé utilizar Cmap Tools, maestros que no está funcionando mi computadora, maestro, ¿lo puedo hacer en Word? Maestro, ¿lo puedo hacer a mano? Maestro, ¿lo puedo hacer? Entonces, a eso se le denomina como seleccionar los recursos idóneos. De alguna manera, yo seleccioné Cmap Tools en su momento determinado para crear un currículum oculto, que es el conocimiento de herramientas tecnológicas que ustedes pueden implementar. Pero tampoco se trata de estar cerrado a que un solo recurso puede crear o cumplir el objetivo. Cuando hablamos de cumplir el objetivo, también hablamos, por ejemplo, de entender que cada quien puede llegar de manera diferente al cumplimiento de estos. Por ejemplo, Jorge puede llegar de una forma con su dibujo, él sí puede llegar con su maqueta de otra forma, Ángel puede llegar con un rotafolio, con un cartón, con un rompecabezas, y básicamente los tres llegaron al objetivo, que es pues representar las partes de una planta. No sé si me doy a entender. Entonces, de ahí planteamos la idea de que los recursos es importante seleccionarlos, pero tampoco estar cerrado a que solo uno se puede implementar. También hablamos acerca de métodos, metodologías, técnicas de enseñanza y aprendizaje, de que comparemos de que cuáles son los niveles cognitivos, desde la etapa de desarrollo en donde están mis estudiantes, para que ellos puedan cumplir con su tarea cognitiva, que es básicamente aprender pues un conocimiento, una destreza, una actitud, una habilidad. Y de ahí poder pasar al funcionamiento concreto de lograr el objetivo y que de ahí demuestre una conducta. Por ejemplo, ¿cómo un maestro puede enseñar las plantas de una planta? A ver, vamos a seguir con el mismo ejemplo para no revolverlos. ¿Cómo un maestro puede enseñar las plantas de una planta? Por medio de... Centeno, hija. Te escucho. Llevarlos a pruebas de campo, decir que van a investigar una planta y ahí van a ver las partes que tiene. De hecho, le acabas de dar de punto a la siguiente idea, que se llama medios. Esa parte de medios. Le acabas de unir dos puntos. Muy bien. Seleccionar una estrategia también significa seleccionar los medios. A veces
La aula no es el único punto donde el estudiante se puede quedar. Por ejemplo, la maestra puede hacer una práctica de campo y decirle a los chicos, ¿me van a traer un pomito de Gerber o un vasito transparente de vidrio en la siguiente clase? Porque vamos a salir a hacer un estudio de campo. Y ahí enseñamos muchas cosas, como por ejemplo, muy bien, van a salir, van a hacer equipos y van a buscar una planta. Pero para mantener la ecología y el sistema, porque también hay que saber cómo formar otras inteligencias aparte de pues, los conocimientos que nuestro currículo nos basa. La inteligencia del ecosistema, la inteligencia natural, hablamos acerca de mantener la naturaleza. Entonces, para que no matar la plantita, pues vamos a trasplantarla. Con mucho cuidado van a traer vamos a escarbar alrededor de la plantita, vamos a sacar su raíz y vamos a trasplantarla. Y de ahí ustedes van a poder identificar las partes a través de pues, una fotografía, no sé, diferentes elementos. Muy bien, Centeno. ¿Alguien, Celeste, iba a decir algo? Hija, es que vi que ibas a participar, pero luego te alejaste. Centeno. Mike, diga Celeste. Yo iba a comentar que pues se puede o por medio de imágenes al no contar con el recurso. Pero no sé si está bien. Puede ser a través de gráficos, es decir, a través de fotografías, a través de dibujos, a través de imágenes. Centeno, hija. También pueden ser a través de los videos, ¿no? Porque ahí te explican perfectamente bien las partes. Correcto, así es. Puede ser a través de imagen, de videos, de proyecciones. Es decir, hay muchas técnicas y métodos. Entonces, del maestro depende seleccionar estas para cumplir el objetivo, siempre y cuando sea idóneo. Y si el alumno de alguna manera no cuenta con esos medios o esas formas para poder llegar, pues también tener la paciencia y la tolerancia. Y de ahí también hablamos de la selección de medios, como hace un momento Centeno decía, pues que hay que crear este ambiente. Por ejemplo, otra forma de crear experiencias de aprendizaje, no solo con investigaciones de campo. Maestro. Jorge, hijo. Maestro, igual, por ejemplo, hablando de la plantita, podría ser de que el docente les pida a los alumnos que obviamente en su casa busquen una plantita y que lo pongan como que en un macetero y ya llevarlo al aula y ya revisar todo lo de la plantita y pues ya obviamente como es de ellos, pues ya se le quedaría, ya no tendrían que... Bueno, correcto, que quede como una tarea desde sus casas, ellos se traigan una planta ya desde su macetero, que le pidan permiso a mamá, a papá. Ibas a hablar, Araceli, y después Rosana. Sí, maestro, decía que puede ser que primero el docente les muestre una exposición o una presentación en PowerPoint sobre las partes de la planta y les muestre qué significa cada uno. Y luego pues podrían salir como dijo mi compañera Lucelmi, a la práctica de campo para conocer y reforzar ese conocimiento. Correcto, así es. Muchas gracias, Araceli. Rosana, hija. Bueno, comentaba que no precisamente tiene que ser cambiando a lo de prácticas de observación, también se puede implementar por medio de dinámicas de juego, en donde el alumno aprende a interpretar de una manera. Muy bien, a través de un juego, a través de un aprendizaje lúdico, correcto. Y por ejemplo, si quiero enseñar historia, si quiero mostrar al estudiante lo que es el patrimonio histórico de Yucatán, ¿cómo podría ser? Una excursión a los monumentos arqueológicos y todo eso. Correcto, con una excursión, con una visita, pues básicamente guiada a un sitio arqueológico, una excursión, así es, hija. Martínez, ¿otra forma aparte de una excursión? Podría ser que se dividan los municipios, ahora sí busquen cuál es el más importante, un aspecto más importante de ese tipo a cada uno de los alumnos. Que se visiten municipios o que a través de si se haga un mapa que se haga un mapa de los municipios y que se pongan las zonas arqueológicas más importantes, también podría ser necesario. Maestro, ¿podría ser por medio de maquetas?
Podría ser por medio de maquetas, correcto, también podría ser por medio de maquetas. Yo creo igual, maestro, que se puede usar como el uso de las tecnologías ahorita, que hay fotografías como que son de gira de 360. Entonces, como ver si hay pues de ciertos lugares históricos de Yucatán y que ellos vean sin salir del aula como esos lugares, como un tour virtual prácticamente. Perfecto. Hoy en día están sin necesidad de salir del salón. Existen lo que son los tours virtuales y hasta interactivos. De hecho, el INA, por si no lo sabían, tienen muchos de estos tours interactivos virtuales en los cuales se pueden visitar. Muy bien, hijos. De ahí partimos entonces a la evaluación objetiva. La evaluación objetiva finalmente me va a decir, ¿se logró el aprendizaje? ¿Cómo se logró el aprendizaje? ¿Cuál fue la evidencia que me demuestra que el estudiante logró ese aprendizaje? Entonces, desde ahí me va a determinar si se alcanzó o no el objetivo. Y pues básicamente el objetivo es alcanzar un aprendizaje. Entonces, vuelvo a repetir, ahí nos plantea, ¿se logró un aprendizaje? ¿Qué aprendizaje se logró? ¿Cómo se logró ese aprendizaje? ¿Y cuál fue la evidencia de ese aprendizaje? ¿Okay? Para sustentar que el plan de estudios se está llevando de manera adecuada. Es decir, si el plan de estudios hay que supervisarlo, monitorearlo, vigilarlo, ya sea por parte del director, por parte de una secretaria, por parte del profesor, por parte de un departamento académico, que en muchas ocasiones donde vayan a trabajar, hay departamentos académicos que entran a evaluar que el docente esté llevando de acuerdo, de acuerdo a su clase, a su plan de estudios, a su programa, que esté llevando de manera adecuada los aprendizajes, o más bien que esté guiando los aprendizajes. ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Voy a pasar lista. ¿Sí? Pongamos un poquito de atención. Estamos 2. Aguilar Exequio por trabajo, ¿verdad, hijo? Jorge. Creo que sí está, pero no sé. No, no lo he visto. Sí está Exequio. No he visto que esté por Sí acá. estaba. Disculpe, maestro, me dijo que se le fue el internet. Porque ok. creo que se le fue la luz. Muy bien. Ah, sí está. Ya escuché. Dijo que si no lo vean es por eso, pero creo que ya. Ok. Gracias, hijo. No te escuchas bien, pero ya te vi. Briseño Ingrid. Presente, maestro. Gracias. Brito Elena. Presente, maestro. Kamal Nirma. Presente. Gab Jenny. Presente. Canul Dafne. Presente. Canul Alicia. Presente. Hoy María. Presente. Cortés Echeverría. Presente, maestro. Díaz Rocío. Presente, maestro. Cristian. Cristian no pudo asistir hoy. ¿O está fallando algo? Sí está. Presente, maestro. Ah, ya te vi, hijo, ya te vi. Estrella Paola. Ya te vi, Cristian, hijo, gracias. Estrella Paola. Creo que falla su audio, maestro. Ah, ya vi que sí, ya puse el mensaje. Guerrero Carla. Presente. Pau Ingrid. Presente. Jiménez Diana. Presente. Jiménez Itzel. Presente. Kep Rosana. Presente. Coyo Grisama. Presente. Lozano Yaret. Presente. Martínez Karen. Presente. Martínez Ángel. Presente. Mike Cook. Mike Cook. Sí está. Presente. Bueno. Sí, aquí. Na José. Maestro, creo que él está fallando su... Sí, lo vi, No, estaba por acá, pero creo que se salió, ¿verdad? Ok. Pech Luz Yulisa. Presente. Peña Zapata. Perdón, Presente. Yamili. Yamili, ¿estás por allá? Hoy sí no te vi que participaras. No está por acá, ¿verdad?
No, no la veo. Peña Mauri. Presente, maestro. Ramos Margarita. Me dijo que no tiene señal. Ok, hijo. ¿Quién más? Solís Anelis. ¿Está fallando su internet también? Maestro, pasa mi nombre. Es Rubio Aguirre. Ah, pero Rubio María. Presente. Gracias, maestro. Ramos Margarita es la que no tiene internet, ¿verdad? Sí, maestro. Solís Anelis. Suaste Elsie. Presente, maestro. Suaste Jorge. Presente. Tut Kelly. Presente. Centeno. Presente. Muy bien, hijos, vamos a dejarlo hasta acá para que tengan tiempo de conectarse en la otra clase. Agradezco mucho de verdad que se hayan conectado. Espero no ser muy fastidioso en videoconferencias. Les juro que en clase lo hago un poco más interactivo y más emocionante, pero a veces nos gana el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Si se fijan en la plataforma, igual ya les dejé la última tarea del parcial, que es la tarea 8. ¿Ya lo checaron? Sí. Entonces, Maestro. ya dejé la tarea 8, los recursos de la lectura, que es una tabla de Word sencillita. Son 3 materiales de lectura igual, uno básico, otros 2 simples, y es para el 8 de julio. ¿Ok? Ya lo dejé en la plataforma, es tema... Julio, maestro. 8 ¿De julio o junio? Junio. Ok. Traiciona la memoria. 8 de junio. ¿Sí? Y estoy a la intemperie de cómo van a manejarse los exámenes. Porque ya tengo ese examen, solo es pasarlo a la plataforma. Y también estoy así como que en duda porque no sé si vamos a seguir teniendo clases o va a ser como lo hacíamos en la escuela, que solo va a ser el examen y se acabó. ¿Te han dicho algo, Jorge? Pues hasta ahorita no me han comentado nada acerca de eso, maestro. Apenas yo sepa algo, porque ya lo pregunté también, les comunico. ¿Oyeron? Está bien, hijos. Descansen. Gracias por asistir. De verdad, valoro mucho su esfuerzo, su dedicación. Y estoy seguro, independientemente de las dificultades que tengamos, siempre van a encontrar apoyo en mí. ¿Estamos? Nada más platíquenmelo con tiempo porque luego se me olvida. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias, hijos. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Igualmente. Maestro, Sí, hija. en la tarea, en la actividad última, la 8, dice que es como una lista de, bueno, Es un cuadro comparativo. un cuadro comparativo, ajá, pero veo que dice características y caso. ¿Eso del caso a qué se refiere? ¿Características de qué? Perdón, hija. Dice características y caso. En lo de caso, ¿a qué se refiere? Es que la lectura les presenta varios ejemplos. Entonces, donde dice caso, es como la clase, es como el mapa anterior. Al final me tienen que colocar como un ejemplo. Ah, ok, maestro, esa era mi duda. Por Muchas ejemplo, gracias. me tienen que redactar, por ejemplo, de psicopedagógico. El maestro Juanito desarrolló su plan de clase en donde escogió la técnica de en exposición, en el cual escogió el recurso de un rotafolio para explicar las partes de una planta. Él también diseñó lo que es una tarea, donde es una fotocopia, donde el alumno tiene que ir colocando el nombre de las plantas, de las partes de la planta y sus características a manera de un diagrama de llaves. Entonces, eso es un ejemplo de casos psicopedagógicos, por ejemplo. Sí, entonces está bien, maestro, gracias. ¿Alguien más? Entonces, sí, maestro, entonces nos tenemos que como que basar del ejemplo que está en la lectura para crear la nuestra, ¿no? Sí, nada más que tienen que primero leer muy bien de qué trata cada fuente, porque es muy específica lo que abarca y las características que tiene.
Entonces, cuando redacten su ejemplo, debe más o menos contener las mismas características que redactaron. Porque de hecho el psicopedagógico también habla acerca de que el maestro Juanito da clases en segundo grado de primaria, donde tiene alumnos de edades entre los 7 años y los 8 años. Para ello el maestro, entonces, más o menos por allá es muy específico algunos elementos que te pide, pero que te describe cada fuente. No, ok, maestro, gracias. ¿Alguien más? De todas formas, en la siguiente clase igual lo pueden revisar, lo pueden leer y si tienen dudas se los explico también. Ahorita no se Sí, los maestro. explico porque no los quiero estresar más. ¿Ok? Gracias, maestro. Muy bien. Está bien, hijos. Ahora sí, si no hay más dudas, ¿me puedo retirar? Sí, maestro. Gracias. Sí, muy bien. Cuídense Gracias. mucho.